¿Ya se ve el PPT? Sí, profe, sí Ya, se ve. ya comenzamos con la clase del día de hoy. Estamos en la unidad número 2, les recuerdo, álgebra y funciones, y tal como les había dicho en la clase anterior, básicamente esta unidad se divide en dos grandes temas, que uno es funciones cuadráticas y otro es ecuaciones cuadráticas. Son parte de un mismo tema. De hecho, el tema de ecuaciones cuadráticas se engloba dentro de este tema, que es un poco más macro, que es funciones, pero por eso mismo debemos comenzar por lo más simple, que es resolver ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Así que el objetivo es resolver ecuaciones de segundo grado mediante factorización. ¿Por qué está el tema de factorización? Este concepto que ya han visto antes en álgebra. Porque yo voy a tener distintas formas de resolver las ecuaciones. Y siempre la factorización es la forma más simple de yo resolver las ecuaciones. Recuerden que la clase anterior les mencioné que existe una forma general de resolver ecuaciones, que es una famosa fórmula que nos habrán visto por ahí. Esa fórmula efectivamente resuelve cualquier ecuación, ¿sí? Yo no me preocupo más de las ecuaciones porque con esa fórmula de resolución yo ya puedo resolver cualquiera. Así, cualquiera. Pero el ocupar esa fórmula implica un trabajo mucho mayor a que si yo resolviese ecuaciones por factorización. Entonces, ¿qué me ha pasado en clases? A mí, la experiencia que he tenido cuando los estudiantes resuelven esto, es que, claro, a algunos les gusta mucho el aprender a factorizar porque encuentran un camino más simple, pero tal vez a los que les gusta menos matemáticas se sienten un poco más seguros porque saben aplicar la fórmula directamente y la aplican en todo, de cualquier forma. Ambos caminos llevan a las mismas soluciones, solo que un camino tiene más trabajo que el otro. Por eso es importante el tema de la factorización, porque nos ahorra mucho trabajo. Entonces vamos a ver qué tipo de ecuaciones se pueden resolver mediante factorización, que es el primero de los métodos. Alguien quiere ingresar, así que... Francisco. Bastián. Ya creo que los últimos que están ingresando. Ya estamos. Ya que como les decía, chiquillos, vamos a ver hoy día el método de factorización, es decir, cómo se resuelve mediante factorización estas ecuaciones. Recuerden que habíamos dicho que una ecuación cuadrática siempre tenía esta forma. Esta era como la forma general de la ecuación cuadrática. Disculpen. Esta es la forma general de la ecuación cuadrática, donde siempre está todos los términos igualados a cero. ¿Cómo yo sé que esta expresión algebraica es una ecuación cuadrática? Por algo súper simple, porque la incógnita en este caso está elevado a 2. Siempre tiene que estar elevado a 2. Por eso mismo, como restricción de la ecuación cuadrática, el a siempre tiene que ser distinto de 0, porque si a llegase a ser 0, al multiplicarlo por la variable x al cuadrado, desaparecería. Si recuerdan que la propiedad tiene, o sea, el 0 tiene una propiedad que se llama la propiedad absorbente del 0, de cualquier cosa multiplicada por 0 siempre es 0. Así que por eso a no puede ser 0. Y b y c pueden ser en general cualquier número. Pero recuerden, esa es la forma general de la ecuación cuadrática. Habíamos definido en la clase anterior los coeficientes, el coeficiente ABC, que cada uno tiene su respectivo nombre, y toda la clase anterior nos dedicamos a que ustedes en ecuaciones identificaran estos coeficientes. Es decir, que identificaran y lograran visualizar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Por qué? Porque nos va a servir después cuando ocupemos la fórmula general de resolución, utiliza estos coeficientes. Entonces yo tengo que estar súper claro que la lectura de los coeficientes es correcta en cuanto a signo y en cuanto a valor. También habíamos dicho que existían ecuaciones que nosotros llamamos completas y también teníamos ecuaciones que eran incompletas. ¿Cuándo eran completas las ecuaciones? Cuando yo tenía cada uno de los términos, cada uno de los coeficientes eran distintos de 0. Es decir, por ejemplo, esta ecuación que está acá, voy a escribirla acá, 2x cuadrado más 3x más 6 igual a 0. Esta ecuación se dice completa, ¿por qué? Porque cada coeficiente, es decir, coeficiente A, B, C, es distinto de 0.
¿sí? Y una ecuación va a ser incompleta cuando el coeficiente b o c sean cero, uno de los dos o bien ambos, ¿sí? Y un caso puede ser x cuadrado menos 3x igual a cero. Si se dan cuenta, en esta expresión me falta el término c, que es el numerito que está solo. Por lo tanto, como me falta un término, se dice que es incompleta. ¿Sí? Así que esos son los dos tipos de ecuaciones que hemos visto hasta el momento. Entonces, como les adelantaba en un comienzo cuando vimos el objetivo, queremos resolver estas ecuaciones cuadráticas. Resolver estas ecuaciones cuadráticas significa que yo voy a encontrar los valores los cuales hacen que esa igualdad se cumpla. Eso es resolver una ecuación, al igual como se resolvían las ecuaciones normales. Siempre yo estaba buscando el valor que hacía que la igualdad se cumpliera. Entonces voy a tener dos grandes métodos. Tengo dos grandes formas de resolver esto. Lo puedo resolver mediante la factorización, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Por eso es tan importante la factorización. O bien lo puedo resolver mediante la fórmula de resolución general de la ecuación de segundo grado, que es la que les presenté en la clase anterior, pero que todavía vamos a ver más adelante, porque es como el paso final. Porque como les mencionaba, esta fórmula resuelve todo tipo de ecuaciones, así que lo primero es resolver las cosas por factorización, que es mucho más sencillo que ocupar la fórmula final. Entonces vamos a tener estas dos formas, y esta clase y la próxima que sea clase tipo A, vamos a estar viendo tipos de factorización. Entonces hay que acordarse mucho de los productos notables y ese tipo de cosas. Y después posteriormente vamos a ver la fórmula de resolución general para encontrar cualquier solución de esta ecuación. Entonces, ojo, cada vez que yo resuelva ecuaciones me puedo encontrar frente a distintos tipos de soluciones, cosa que no pasaba con anterioridad. Antes yo resolvía una ecuación, por ejemplo, si yo resolvía una ecuación lineal, x más 3 igual a 9, nosotros hacíamos, despejábamos cosas, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que acá x valía 6. Y después, como yo verificaba, el 6 lo reemplazaba en donde estaba la x y me daba igual a 9, ¿sí? Esa es la forma de reemplazar. Pero en este caso, la naturaleza de las soluciones estaba dentro de la naturaleza de los números que participaban en las soluciones. Es decir, que si yo aquí trabajaba con números, en este caso números reales, la solución seguía siendo un número real. Ya, en la ecuación de segundo grado eso no ocurre. Siempre voy a tener alguno de los siguientes casos cada vez que resuelvo una ecuación cuadrática. Y lo bueno es que son solo 3 casos, así que está súper acotado esto. ¿Qué es lo que puede pasar? Noten algo. Voy a escribir acá arriba. Por ejemplo, pongo la siguiente ecuación cuadrática. X al cuadrado. Ya, por ejemplo, es una ecuación, ¿cierto? ¿Cuánto vale X en esta ecuación? 2. Ya, X vale 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Pero X también tiene otro valor. ¿Cuál es el otro? Menos 2. Menos 2. Perfecto. Es decir, que para esta ecuación yo acabo de encontrar dos soluciones. Y en general existe un teorema, que no vamos a entrar a profundizar en eso, pero me dice que el exponente de la ecuación que estoy resolviendo me indica la cantidad máxima de soluciones que tiene esa ecuación. Entonces, cada vez que nosotros estemos resolviendo ecuaciones cuadráticas, yo tengo que pensar en que voy a encontrar y tengo que encontrar dos soluciones. ¿Sí? Eso va a ser siempre. Cada vez, reitero, cada vez que resuelvo una ecuación cuadrática, siempre voy a encontrar dos soluciones. ¿Por qué? Porque esta cosa está elevado a 2. Eso me indica que voy a encontrar dos soluciones. En la ecuación de acá abajo que había escrito, que son las normales que han resuelto siempre, aquí está elevado a 1. Por eso ustedes solo encontraban una solución. Entonces ustedes pueden pensar que si es que alguna vez se enfrentan a una ecuación cúbica, es decir, una ecuación que tiene un x elevado a 3, efectivamente pueden encontrar como máximo 3 soluciones. ¿Sí? ¿Por qué digo como máximo y no estoy asegurando? Por lo siguiente. Porque estas dos soluciones que efectivamente ustedes van a encontrar en cada ecuación cuadrática pueden ser, según el caso 1, pueden ser reales y distintas. En este caso yo acabo de encontrar dos números que son reales y son distintos. Así que las soluciones de esta ecuación corresponden a este caso 1. Es decir, tengo dos soluciones que son distintas.
El caso 2 dice, la ecuación posee dos soluciones reales. Oh, aquí. Disculpen, son reales e iguales. Lo voy a escribir. Ahí está. Puede poseer dos soluciones que sean reales e iguales. Sí, puede ocurrir. Entonces, en el fondo estaríamos hablando de una sola solución. Pero la verdad es que para este caso se ve como dos soluciones que son iguales. Igual hay que tener en la mente en que vamos a tener dos soluciones, solo que en este caso son iguales. Y puede ocurrir un tercer caso, que esto es lo distinto de otro tipo de ecuaciones, en donde la ecuación posee dos soluciones no reales y distintas. Ojo con ese no real. Si son soluciones no reales es porque pertenecen a otro conjunto numérico que aún no vemos, ¿sí? Que se llaman los números complejos, que lo vemos en tercero medio. Pero por el momento solo nos interesa saber de que esta ecuación cuadrática puede tener o dos soluciones reales distintas, o dos soluciones reales iguales, o no tiene soluciones reales. Eso es lo único que importa por el momento. No nos vamos a meter en el tema de las ecuaciones que no tienen solución en los números reales. No sé si hay dudas con esto. Voy a ingresar algo que... Entonces, esos son los tipos de soluciones a los cuales me voy a enfrentar cada vez que yo resuelva esta ecuación. Sí, hay que estar como súper claro en eso. Más adelante vamos a ver un método para yo determinar, sin resolver la ecuación, qué soluciones voy a tener. Lo cual es súper... sirve mucho porque si yo con este método determino que mi ecuación no tiene soluciones reales, no la resuelvo simplemente. Por eso es importante ese método que vamos a ver. Ya que me interesaba recordar acá, dice sea la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0, es decir, la ecuación cuadrática general, con soluciones x1 y x2. ¿Sí? O sea, yo acabo de encontrar mis soluciones y mis soluciones x1 y x2. Le acabo de dar esos nombres. ¿Y qué dice? Que siempre es posible verificar que se cumple lo siguiente. Esto. ¿Qué es lo que dice acá en palabras sencillas? Que cada vez que yo encuentro la solución, si yo reemplazo esa solución dentro de mi ecuación, se tiene que cumplir la igualdad. Nosotros teníamos la ecuación acá, x cuadrado igual a 4, ¿cierto? Y ustedes me habían dicho que una solución, que voy a llamar x1, es 2, y la segunda solución, que voy a llamar x2, es igual a menos 2. ¿Qué es lo que dice esta diapositiva? Es que yo siempre puedo verificar que estas soluciones son realmente las soluciones de esta ecuación. ¿Cómo? Reemplazando los valores en la ecuación. Es decir, que voy a tomar esta ecuación y voy a reemplazar el x1. O sea, me va a quedar 2 al cuadrado es igual a 4. Y acá me doy cuenta de que esto vale 4 y esto es igual a 4. Así que por lo tanto se cumple la igualdad, así que sí es solución. Y ahora puedo verificar la otra ecuación. El menos 2, tengo que tener la precaución de ponerlo entre paréntesis esto, al cuadrado, para indicar que está todo eso elevado al cuadrado, tiene que ser igual a 4, estoy verificando, menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, eso es igual a 4, por lo tanto la segunda solución también es correcta, también es solución. Eso es lo que dice acá. Entonces yo siempre puedo verificar las soluciones reemplazando en la ecuación. Y si se cumple la igualdad numérica es porque estoy bien en cuanto a las soluciones. Entonces tenemos más o menos un panorama de lo que estamos haciendo. Tenemos estas ecuaciones cuadráticas, que ahora sabemos que siempre van a tener dos soluciones. Sabemos que siempre estas dos soluciones van a ser números reales. Estos números reales, las soluciones van a poder ser iguales o distintas. O bien voy a tener casos súper especiales donde las soluciones, o sea, donde no voy a tener solución dentro de los números reales. Y por el momento decimos que no tenemos solución para esa ecuación. Ahora vamos a ver
los tipos de ecuaciones que vamos a resolver. Hago estas distinciones entre ecuaciones porque es más fácil observar los distintos tipos de variantes que tengo en cuanto a ecuaciones completas e incompletas, ¿sí? Entonces suele ser como un proceso mucho más amigable a la hora de resolver ecuaciones, más que simplemente ponernos a resolver ecuaciones así como de cualquier tipo. Entonces los separé por los siguientes tipos, ¿sí? Les recuerdo que este método final de resolución resuelve todos estos tipos por si acaso, ¿sí? Así que vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener una fórmula que resuelve todo esto, en donde ni siquiera me va a interesar de qué tipo es porque aplico la fórmula y lo resuelvo, ¿sí? Pero siempre es importante tener claro los tipos de ecuaciones que me puedo enfrentar. Entonces, el primer tipo, que es el más sencillo y el que vamos a comenzar a ver en esta clase, son ecuación cuadrática incompleta. Es decir, es una ecuación a la cual le va a faltar el coeficiente b o el coeficiente c. ¿Sí? Ejemplos de esas ecuaciones son, no sé, oh, 2x al cuadrado más 2 igual 0. Otro ejemplo sería x al cuadrado menos 3x igual 0, etcétera. Todo ese tipo de ecuaciones que le falta uno de los coeficientes es incompleta. Y son las primeras que vamos a resolver porque son las más sencillas de resolver con factorización. Después tengo el segundo tipo de ecuaciones que son cuadráticas con trinomio factorizable. Trinomio. ¿Qué significaba esta cosa, trinomio? Significa que tengo tres términos algebraicos involucrados. Por ejemplo, x cuadrado más 4x más 2 igual 0. Esto es un trinomio. Este trinomio, recuerden que se podía factorizar de repente en dos paréntesis que se multiplicaban. Eso es lo que vamos a llegar a hacer. Y tiene completa relación con el punto 3, en donde dice que tengo una ecuación cuadrática con trinomio no factorizable. Es decir, que esta ecuación cuadrática que está presentada como un trinomio, es decir, como tres términos, esa es la palabra trinomio, tres términos algebraicos, es decir, una ecuación completa, ese otro sinónimo, ¿sí? Esta ecuación completa yo a veces la voy a poder factorizar como producto de dos binomios, o a veces no voy a poder factorizarla y sencillamente voy a tener que acudir a la fórmula general. Entonces tenemos estos tres distintos casos donde tenemos ecuaciones incompletas que se resuelven con factorización y la ecuación general. Tenemos la ecuación cuadrática con trinomio factorizable, que tal como dice su nombre se puede factorizar o resolver con la ecuación general. Y tengo las últimas cuadráticas que ya no las puedo factorizar y sí o sí tengo que acudir a la ecuación general. Entonces, esos son los tres tipos de ecuaciones que vamos a resolver. Y como les dije, vamos a comenzar con la ecuación cuadrática incompleta. Ya que vamos a utilizar un método que se llama método de factorización, tiene que estar súper claro los productos notables, porque es en base a los productos notables que yo genero las factorizaciones, ¿sí? Hay que entender la factorización como una forma eh, de resumir la información a nivel algebraico, en el fondo sí, es resumir, de simplificar. Estoy simplificando expresiones algebraicas, eso es lo que estoy haciendo al factorizar. Entonces tenemos, bueno, anoté como las tres más importantes que sé que han visto, o por lo menos vieron en primero medio, que tenemos la suma por su diferencia, que tiene una forma súper especial. ¿Cuál es la forma súper especial de la suma por su diferencia? Que tengo un término, el mismo término al otro lado del paréntesis, los mismos términos, solo que se diferencian que hay un más y un menos, ¿sí? Tengo ambos términos iguales en ambos paréntesis y se diferencian solo en que tengo la diferencia más por menos. Y el resultado de esa suma por su diferencia es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Insisto que si alguien no se convence por esta factorización y no se acuerda de esta cosa de repente, ¿qué es lo que siempre pueden hacer? Es multiplicar término a término. Es decir, A por A, ¿cuánto vale? A cuadrado. Después el A por B, por menos B, me quedaría menos AB. Después el B por el A, más AB. Y después el B por el menos B cuadrado.
simplifico términos semejantes, menos AB más AB se van a cancelar y me queda A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, llego exactamente lo mismo, así que no se preocupen si no se acuerdan del producto notable. La gracia de acordarse del producto notable es que me ahorro trabajo previo algebraico, porque yo ya sé a la solución que voy a llegar. Esa es la gran gracia de la factorización. ¿Sí? En general, nosotros vamos a encontrarnos, siempre en este caso, nosotros vamos a ir de este lado, nos vamos a encontrar con estas cosas presentadas de esta forma, y vamos a tener que ir a formar esos dos paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, si que yo tuviese 4 menos x al cuadrado. ¿Cómo quedaría eso escrito en dos paréntesis que se están multiplicando? Dos más x por 2 menos x. Perfecto. 2 más x y 2 menos x. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio la Javi? Que este 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces tengo el 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Tengo dos elementos que están al cuadrado, se están restando, por lo tanto tengo sí o sí una suma por su diferencia. Y ahí acabo de generar la factorización. Sí, básicamente eso es lo que va a estar haciendo todo el rato. Ya, el cuadrado de binomio. Ya, el cuadrado de binomio siempre tiene problemas, que la gente sigue creyendo lo siguiente. Qué buen meme ese. Ya, este es un error clásico de pensar de que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y la gente lo sigue cometiendo, lo sigue cometiendo, lo sigue cometiendo. ¿Qué es lo que falta acá? El término central, 2ab. No se tienen que olvidar de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma del cuadrado de binomio? Es el primer término, es como que siempre uno lo recita. El primer término al cuadrado, ¿sí? Más o menos, por eso acá hay un signo más o menos, porque va a depender y va a afectar el primer término, o va a ser, o sea, disculpen, el término central. Este signo es el signo del término central. El segundo siempre es positivo. Independiente de que esto sea negativo, el segundo al cuadrado siempre es positivo. Entonces, ¿cómo se hace esto? El primer término al cuadrado, más o menos, dos veces la multiplicación de los dos términos, por eso es 2 por A por B. Es decir, se multiplicaron los dos términos y esa multiplicación se multiplicó a su vez por 2. Más, siempre es más, el segundo término al cuadrado. Y ese es el famoso cuadrado de binomio. Insisto, si es que alguien no se acuerda del cuadrado de binomio o está inseguro resolviendo el cuadrado de binomio, siempre puede hacer lo siguiente. Es decir, si yo tengo x al cuadrado más 2, disculpen, sorry. Si yo tengo x más 2 al cuadrado, siempre la persona va a poder hacer lo siguiente. Yo puedo poner esto, lo puedo escribir de forma extendida, x más 2 por x más 2. Sí, eso es estar al cuadrado, está multiplicado por sí mismo dos veces la base. Y ahí me pongo a resolver tal como lo hice arriba, término a término, y voy a llegar efectivamente a lo mismo que si hubiese aplicado esto. Insisto, el cuadrado de binomio es solo una fórmula que la gente se aprende para ahorrarse trabajo a la hora de multiplicar expresiones algebraicas, ¿sí? Ese es el único sentido de esto. Y por último, me puedo enfrentar a la multiplicación de binomios con término común, que ¿qué es lo que ocurre acá? Tengo dos paréntesis que tienen en común una letra, que es la x, el a y el b obviamente son distintos, y al multiplicar término a término me encuentro con esta expresión que está acá, ¿sí? No pierdan mucho el tiempo aprendiéndose esta cosa que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no, disculpen. Tienen que tratar de visualizar lo que está acá. Sí. Porque nos va a servir mucho para factorizar. En las ecuaciones siempre yo voy a tener cosas... voy a borrar un poco. Bueno. De las ecuaciones yo siempre voy a tener las ecuaciones expresadas de esta forma.
de esta forma va a estar expresada mi ecuación, va a estar expresada como trinomio, va a estar expresada como trinomio, pero producto de una multiplicación de dos binomios con término común, y yo lo que voy a tener que hacer es hacerlas, o voy a tener que presentarlas de la forma que está acá. Voy a tener que presentarla de la forma que está acá. Voy a tener que presentarla de la forma que está acá. ¿Sí? Es decir, puede ser como el trabajo a la inversa de lo que hacíamos con los productos notables, que íbamos como hacia la derecha. Bueno, al tener una igualdad no existe esta cosa de derecha e izquierda, pero sí esta vez voy a tener que visualizar y voy a tener que serme experto en transformar las expresiones que están en la derecha de la igualdad a las que están a su izquierda de la igualdad. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener que hacer. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vuelvo de inmediato y le explico este teorema fundamental. Ya, volví. Ya, principio fundamental, tal como está presentado acá, se llama teorema del factor cero. Y es súper importante porque nos va a dar la justificación para resolver ecuaciones de segundo grado. ¿Qué es lo que dice este teorema del factor cero? Dice lo siguiente. Si P y Q son expresiones algebraicas cualquiera, si eso es lo primero. Aquí tengo dos expresiones algebraicas que son cualquiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo multiplico P y Q y el resultado me da cero, eso significa dos cosas. O sea, significa solo una cosa. Que P es cero o que Q es igual a cero. Y con ese principio fundamental nosotros podemos empezar a resolver ecuaciones por factorización. Insisto, esta cosa no dice más que si yo tengo una multiplicación de dos expresiones algebraicas, cualquiera, insisto con eso, cualquiera, y yo multiplico estas cosas y el resultado es cero, significa que o esta expresión es cero o bien la otra expresión es cero. Una de las dos tiene que ser cero. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver ecuaciones algebraicas. ¿Avanzo? ¿Sí? Ya. Ya. Ecuaciones cuadráticas incompletas. Esta es la primera forma de ecuaciones que vamos a ver. De la forma ax cuadrado más c igual a 0, con a y c números reales y con a distinto de 0. Están todas las restricciones posibles puestas. Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Que b es 0, es decir, no existe el término que está con x. Y yo tengo que ponerme a resolver esta ecuación. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo resuelvo estas ecuaciones? Y aquí tengo dos métodos, ¿sí? Dos formas de resolver esto. Uno es haciendo uso de factorización y otra es despejando. Cualquier método que yo utilice, siempre y cuando lo utilice bien, voy a llegar a las soluciones de forma correcta. ¿Sí? Eso es lo importante. Aquí van a tener libertad para resolver las ecuaciones como se les ocurra, pero mientras estén aplicando un método que sea correcto. ¿Sí? Así no hay una ley de qué es lo que deben aplicar, etc. Tal como les he repetido hasta el cansancio, si todos quieren resolver estas ecuaciones con la fórmula general después, no hay ningún problema porque están resolviendo la ecuación de todas formas, solo que es un trabajo más complejo. Entonces, voy a resolver la primera ecuación. X cuadrado menos 4 igual 0. Ya, método 1 o caso 1. ¿Cómo podría resolver esto? Podría aplicar un producto notable que suma por su diferencia. ¿Sí? Es decir, que esto me podría quedar de la siguiente forma. ¿Cómo me podría quedar esta expresión si la expreso como suma por su diferencia? Y el mismo ejemplo que di anteriormente. X más 2, entre paréntesis, X menos 4 menos 2. Perfecto. X más 2, paréntesis, X menos 2.
esto sigue siendo igual a 0. Entonces, ¿qué me doy cuenta? De lo siguiente, que aquí está el principio fundamental que les hablaba. Tengo dos expresiones, x más 2, que se está multiplicando por x menos 2 y me está dando el resultado igual a 0. Eso significa lo siguiente. Significa que x más 2 es igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. Ahí estoy aplicando el principio. De acá, de la primera parte, concluyo que si x más 2 es igual a 0, entonces x es igual a menos 2. Y de la segunda parte, si x menos 2 es igual a 0, concluyo que x es igual a 2. Y ahí tengo ambas soluciones de mi ecuación cuadrática y acabo de resolver una ecuación de segundo grado, mediante factorización. Caso 2. Tengo mi ecuación nuevamente. X cuadrado menos 4 igual 0. ¿Sí? Tengo eso que resolver. Si no quiero resolver este tipo de ecuaciones con productos notables, que es como está presentado en el caso 1, puedo siempre despejar. Este tipo de ecuaciones, ojo, son las que puedo despejar. ¿Cómo despejo? Tal como he despejado la otra ecuación, es dejar la x solita a un lado. Entonces, ¿qué hago? Este menos 4 lo voy a pasar como más 4 al lado derecho. O sea, me va a quedar x cuadrado. Insisto, pasar cosas de un lado para el otro está justificada solo en los inversos multiplicativos y aditivos, pero voy a ocupar el término pasar de un lado hacia el otro. Y me va a quedar x cuadrado igual a 4. Ya, ¿y ahora qué es lo que hago? Ya sé cuáles son las soluciones, pero ¿cuál es como lo que debo aquí aplicar? Como tengo un x al cuadrado, me convendría mucho aplicar una raíz cuadrada. ¿Para qué? Para dejar que ese x estuviese elevado a 1 solamente, ¿sí? Ya que elevar al cuadrado, con sacar la raíz cuadrada, se cancelan esas operaciones, me quedaría solo la x. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Me quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado, a este lado me va a quedar x, y a este lado me va a quedar la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? O sea que x va a ser igual a 2. Pero en este caso me falta una solución. Me falta la solución con menos 2. ¿Sí? Y para si es que yo utilizo este método que está acá, tengo que estar siempre atento que cada vez que aplique esta raíz, voy a tener una raíz que va a ser positiva y una raíz que va a ser negativa. Solo que yo al aplicarla de forma directa, esta como que solución desaparece. Pero no es que desaparezca, sino que desaparece de la forma algebraica que yo estoy trabajando o de la operación que estoy haciendo aquí de forma manual. La solución siempre está de fondo. Entonces, cada vez que yo resuelva esta ecuación y aplique la raíz, voy a tener que tener la precaución de que la raíz, afuera de la raíz, tenga un más y un menos, para considerar ambas soluciones, la positiva y la negativa. Por lo tanto, aquí x en realidad me estaría dando dos soluciones, una más y una menos. Más y menos 2. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas que yo tengo para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Cuál quieran usar? Puede ser cualquiera, la verdad es que no hay problema en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es que resuelvan el resto. Vamos a dar un tiempo para que resuelvan el resto de las ecuaciones que están acá. Aquí pueden ocupar cualquier truco algebraico que conozcan. ¿Sí? No hay problema con eso. Me refiero a cosas como la siguiente. Voy a resolver la 3 para que vean el truco algebraico que les digo y que pueden utilizar. Acá tengo un 2x elevado a 2 menos 32. Si me molesta ese 2 que está ahí, yo podría dividir toda esta ecuación, la podría dividir por 2. No hay ningún problema en una ecuación que yo divida todo por 2 o multiplique todo por algún número o sume algo mientras lo haga en ambos lados de la igualdad. Ese es como un principio fundamental de ecuaciones y es lo que justifica el que ustedes pasen cosas de un lado para el otro. Porque cada vez que yo quiero despejar, por ejemplo, si a un lado de una ecuación tuviese x más 4 igual a 3, esta cosa de pasar este 4 como menos 4, ustedes
saben que lo que en realidad se está haciendo es se está sumando un menos 4 a ambos lados. Solo que yo al sumar un menos 4 a ambos lados, a este lado se cancelan y queda la x solita. Y al otro lado aparece el menos 4, ¿sí? Eso es lo que se hace oficialmente. Entonces ustedes pueden multiplicar, dividir, sumar o restar cualquier cosa mientras lo hagan a ambos lados de la igualdad. Ese es como el principio fundamental. Entonces, si yo divido esta ecuación por 2, esto me quedaría x cuadrado, ese 2 con el 2 se cancela en el 1, menos 16, igual a 0, porque 0 dividido 2 sigue siendo 0. Y luego aquí aplico la, ¿cómo se llama esto? Suma por su diferencia, ¿sí? Que me quedaría x menos 4 y x más 4, igual a 0. De aquí, ¿qué concluyo? Según el principio fundamental, que x menos 4 es igual a 0, o que x más 4 es igual a 0. Esas son las dos opciones que tengo, que concluyo. De acá concluyo que x es igual a 4 positivo como solución, ¿sí? O x es igual a menos 4. Y ahí tengo ambas soluciones de la ecuación cuadrática. Entonces, esta forma de simplificar las expresiones también es súper válida. Pero noten que esto lo podría haber resuelto de otra forma. Por ejemplo, podría haber tomado esta expresión y ponerme a despejar así como tal como está. 2x cuadrado es igual a 32. X cuadrado es igual a 32 dividido 2, que me da 16. Y acá aplico raíz cuadrada y me quedaría que x es igual, aquí tengo la precaución de poner el más menos para no perder soluciones, raíz cuadrada de 16. O sea que me quedaría que x es igual a 4 y x es igual a menos 4. Ambos métodos son igualmente válidos y ahí ustedes tienen que ver cuál de los dos utilizan. Entonces tienen que resolver la 2, la 4, la 5 y la 6. Voy a destacar los que tienen que resolver. Tienen que resolver esa de ahí, esa de ahí y esa de ahí. Ya. Vamos a dar unos 5 minutos para que termine eso. Cualquier duda ahí consultan. Profe, en la 6 el resultado es indefinido. ¿En la 6 qué pasó? El resultado no es un valor como cerrado, sino que es factorizable nomás. ¿A qué te refieres con un valor cerrado? Me refiero a que no da, por ejemplo, x igual a 4, x igual a 5, una cosa así. No, A un número como la natural. factorización. No, sí, sí, da natural. ¿Cuánto te dio? No, la 6 no. ¿La 6? ¿Cuánto te dio? 2, entre paréntesis x menos 1 por x más 1. Ah, ya, pues. Y ahí tienes que resolverlo. Pero daría x igual a raíz de 1. ¿Y eso cuánto es? Eso no lo sé. ¿Cuánto es la raíz de 1? 1. 1. Es 1. De hecho, la solución de la última es 1 y menos 1. Esas son las dos soluciones.
Recuerden, chiquillos, que las soluciones pueden ser cualquier número real, pueden ser raíces, pueden ser fracciones, puede ser cualquier cosa. Ya conocemos todos los números reales, así que hay que acostumbrarse a que las soluciones siempre van a ser todos los números reales, cualquiera. Por ejemplo, en la 5 les va a dar una raíz como solución. ¿Las dos cuánto le dieron las soluciones? ¿Qué soluciones le dieron en la número 2? 3 y menos 3. Perfecto. 3 y menos 3. La 4 y la 5 tienen las mismas soluciones. Bueno, y la 6 ya les dije las soluciones, que es 1 y menos 1. Ya faltan las soluciones de la 4 y la 5, nomás que me digan y seguimos. Raíz de 5 y menos raíz de 5. Perfecto. Raíz de 5 positiva y menos raíz de 5. Por ejemplo, aquí en este caso, que es la número 5, tengo aquí el cuadrado menos 5 igual a 0. Esta cosa pareciese que, pucha, no es una suma por su diferencia, porque el 5, estoy pensando, ¿qué número al cuadrado me da 5? Y pucha, no se me ocurre ninguno. Pero recuerden que siempre pueden acudir a las raíces, porque ya conocemos las raíces. O sea, yo podría escribir esto de la siguiente forma: x cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Y la raíz de 5 al cuadrado es efectivamente 5, así que estoy hablando del mismo número. Y ahora tengo dos elementos que están al cuadrado, por lo tanto puedo aplicar la suma por su diferencia. Y esto me quedaría como x más raíz de 5 en un paréntesis, y en otro paréntesis x menos raíz de 5. ¿Sí? Es decir, yo puedo empezar a manipular estos elementos con raíces según me convenga a mí para generar la factorización. Insisto, estos métodos de factorización lo único que buscan es simplificar procedimientos algebraicos, el único fin. Entonces ahí me quedaría de esta forma, y ahora aplico el principio fundamental y llego a las soluciones que me acaba de dar la Javi. Eso para que lo tengan súper presente. Sí, en el fondo de aquí cada vez son un poco más libres de manipular las expresiones algebraicas como mejor les parezca. Siempre y cuando no cometan errores. Eso es lo fundamental. Ya, entonces este tipo de ecuaciones que son de esta forma, en donde el b es 0, siempre se pueden resolver con suma con su diferencia. Eso es lo que quería dejar claro.
Ahora, si no quiero aplicar la suma por su diferencia, puedo despejar, sí. Puedo aplicar raíz, sí, pero que no se olvide agregar la raíz que, la solución o raíz que desaparece. Hay que ponerle, por eso se le pone el más menos. Siguiente. Dice, ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax cuadrado más bx igual a 0, con a y b números reales y con a distinto de 0 mediante el método de la factorización. Es decir, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo ecuaciones ahora donde c es 0. Es otro tipo de ecuación incompleta, y este es el último tipo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Para que estemos claritos. ¿Qué es lo que hago acá? Es factorizar. Siempre en este tipo de ecuaciones voy a factorizar y aplicar el principio fundamental de la multiplicación cuando la multiplicación me da 0. Entonces, por ejemplo, veamos este caso. Estas son las más sencillas de resolver, la verdad. ¿Cómo puedo factorizar este término? X cuadrado menos X cuadrado. La factorización que debo hacer es factorizar por un término común. Siempre voy a tener como término común en este caso, a lo menos, la X. Por lo tanto, voy a poder factorizar por X. Recuerden que factorizar significa extraer. Y cada vez que factorizo, que extraigo algo de este binomio, en este caso, se me produce un paréntesis que comienza a multiplicar los términos que dan este binomio que está del lado izquierdo. Entonces, acá en este caso, factorizo, extraigo lo común. ¿Qué es lo común? La X. Ok. X paréntesis. Siempre la factorización es igual. Y ahora me hago la pregunta. X multiplicado por ¿cuánto? Me da X cuadrado. Aquí en este caso sería por X. Porque X por X me da el X cuadrado. Menos, porque hay un signo menos, X multiplicado por ¿cuánto? Me da 4X. Y ahí la respuesta es 4. Y esto sigue siendo igual a 0. ¿Cómo yo verifico que la factorización es correcta? Yo podría multiplicar acá término a término. X por X y X por menos 4. ¿Y qué debiese ocurrir? Debiese volver a esta expresión. Sí, porque en el fondo ambas expresiones son la misma, solo que escritas de distintas formas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de escribir esto? Es que ahora yo puedo utilizar el teorema del factor seno, el cual me dice que si yo tengo dos cosas que se están multiplicando, por eso la importancia de generar la multiplicación, porque necesito generar estos factores. Si yo tengo dos cosas que se están multiplicando y me dan 0, es porque una de las dos es 0. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? De acá concluyo que X es igual a 0 o X menos 4 es igual a 0. Y del punto de abajo, bueno, aquí ya encontré una solución, X igual a 0, y del punto de abajo concluyo que X es igual a 4. Por lo tanto, acabo de encontrar dos soluciones de esta ecuación mediante la factorización. Que les pido a ustedes que resuelvan la 2, la 3, la 4 y la 5. Mediante esta misma factorización. Ver qué es lo común, factorizar, y después aplico el teorema del factor 0. Entonces tienen unos minutos para resolver la 2, la 3, la 4 y la 5, me dicen la solución. Vuelvo de inmediato. Ya, me avisen si tienen problemas con la factorización.
¿Pudieron resolver la 2? ¿Tienen las soluciones de la 2? Yo sí, profe. ¿Cuánto de la solución de la 2? Es x, entre paréntesis, x más 7. Dame la solución. A x es igual a... Oh, no, no, te profe. Igual a... ¿Cuáles son las dos soluciones? igual a menos 7 o a 0. Perfecto. Una solución es 0 y la otra es menos 7. Quiero que noten algo que, más que nada, que recuerden que si yo quisiese verificar si estas soluciones son correctas, es tan sencillo como reemplazar donde está la x, estos valores. Por ejemplo, si yo tomo la solución 0, reemplazo el 0, me quedaría 0 al cuadrado, que es 0, más 7 por 0, que es 0, y me queda 0 igual a 0, lo cual es verdad, por lo tanto esa solución es correcta. ¿Sí? Esa es la forma de yo verificar soluciones. Ojo con que estas soluciones también son llamadas raíces de la ecuación cuadrática. Ese es otro nombre. Soluciones o raíces. Creo que lo noté por ahí en la diapositiva. Y otra cosa que se van a dar cuenta es que este tipo de ecuaciones cuadráticas, esta forma incompleta donde C0 siempre tiene como una solución el 0 y el otro es otro número. Siempre va a ocurrir esa regularidad también. Profe, ya terminé. ¿Se me hace? Sí. Ah, bueno. Vamos a dar un minuto más para los compañeros que terminen.
Ya. Por ejemplo, la última cuenta les dio como solución, la 5. ¿Qué soluciones le dieron? Profe, que X es igual a 0 ¿Ya? o igual a 5. Ya, perfecto. Ahí encontré las dos soluciones. Ya, entonces, eso es resolver ecuaciones. Vimos dos tipos hasta el momento. Como trabajo individual les queda la ficha 17, solo el ítem 1 por si acaso, que es verificar si los valores de x y y son o no raíces de la ecuación de segundo grado. Y ahí, ojo que sale el nombre raíces, que significa soluciones, es un sinónimo. Vamos a utilizar el nombre raíces o soluciones, ambos estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el caso G, ¿cómo yo verifico si es que x, que es menos 4 y x2 es, o sea, x2 igual a 3, si es que el menos 4 y el 3 son soluciones? Solo basta con tomar este menos 4, reemplazarlo acá y ver si esto me da 0. Y después tomo el 3, lo reemplazo acá y veo, o sea, lo reemplazo en la x y veo si me da 0. Si es que se cumple la igualdad, en este caso es igual a 0, es porque efectivamente me encuentro ante las raíces o soluciones de esa ecuación. Si eso queda como trabajo individual de ustedes. Para cerrar la grabación de la clase, recordarles los tipos de ecuaciones que vamos a trabajar. Tenemos las que básicamente dos grandes grupos, las que son completas o incompletas. Dentro de las que son incompletas, acabamos de ver cómo se resuelven mediante factorización. Se hace mucho uso de la suma por su diferencia y de la factorización por término común, que es esto de extraer, que es lo común en ambos términos algebraicos, y para generar una multiplicación, ¿sí? Recordar también el principio fundamental, que cada vez que yo estoy multiplicando dos expresiones algebraicas y ese resultado es 0, significa que una de las dos es 0. En este caso es el método que nos garantiza el procedimiento que estamos haciendo para resolver ecuaciones cuadráticas. Y recuerden también el tipo de soluciones, que si bien todavía no nos metemos mucho en el tema de los tipos de soluciones, porque todas las ecuaciones que hemos puesto son números reales, recuerden que siempre puede ocurrir tres situaciones básicamente. Son las únicas tres situaciones que pueden ocurrir. Podemos tener dos soluciones que sean iguales, dos soluciones que sean reales y distintas, o bien vamos a tener soluciones que no pertenecen al conjunto de los números reales, pero todavía no nos vamos a meter en ese tema. Pero es más que nada para que sepan qué tipo de solución uno se encuentra al resolver este tipo de ecuaciones. Así que eso, jóvenes, la invitación es a trabajar ahora en la ficha 17, ítem 1, como trabajo personal. Y se van a seguir respondiendo dudas hasta finalizar la hora. Así que trabajen nomás, no hay ningún problema. No sé si quedan dudas de algo.